Bueno, vamos a iniciar la predicación o la palabra, la agenda profética 2023 o 2023 y sabemos que no es para solamente los que estamos aquí presentes, sino que también los que hacen parte de esta congregación puedan escucharlo en el video posteriormente, y no solamente los que no están de la congregación, sino todas las personas que por la parte de YouTube puedan escuchar esta agenda profética, ya que no solamente se limita a la congregación, sino que es una agenda profética para el 2023 que está relacionada con ciertas cosas a nivel general, a nivel del mundo. Entonces vamos a hablar acerca de el tema o el lema de este año 2023, y no solamente este año, sino yo no hablo de año, yo hablo de tiempo, porque los tiempos en el Señor son diferentes. El tiempo del Señor es Kairos y el tiempo de nosotros es Cronos, y los Cronos solamente duran 365 días, y cuando Dios revela cosas, son cosas que inician en un Cronos, pero no finalizan con aquel Cronos, sino que como eso se mueve, ese en el Kairos de Dios. Entonces no finaliza. Cuando el Señor trae una palabra para un año, Cronos, no se va a limitar esa palabra al Cronos, a lo que finalizó diciembre. Ya todo lo que Dios dijo se acabó, no. Recuerden que todo lo que Dios dice, lo dice en un tiempo llamado el Kairos de Dios. Entonces significa que lo que Dios dice no se limita a finalizar el año. Lo que Dios está diciendo, Dios quiere que se continúe. Y por eso quisiera hablar acerca de algunas cosas específicas. Y el lema de este año, o este tiempo en que profetizamos o declaramos para este empezar del 2023, es tiempo de aceleramiento y resurgimiento. Tiempo de aceleramiento y de resurgimiento. Yo voy a leer una palabra, no sé si necesito la lámpara de Mateo 20, Mateo capítulo 20, del 1 hasta el 16, dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros con un denario al día, los envió a su viña. Y saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, diga conmigo, undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Y él le dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que es justo. Y cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Y él respondiendo dijo a uno de ellos:
amigo, no te hago agravio, no conviniste conmigo en un denario, toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. ¿Tienes tú envidia porque soy bueno? Y dice, y los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, y pocos los escogidos. Entonces estamos hablando acerca del tiempo de aceleramiento y de resurgimiento. En un instante volvemos a este pasaje bíblico. Primeramente quiero hacer un pequeño resumen de algunas cosas que es importante poner en contexto. En el año 2017, estando en la calle 17, Dios me entregó una palabra profética. Está en YouTube, esta palabra profética, y Dios hablaba acerca de los justos juicios de Dios que venían sobre la tierra. Ese año se desataron temblores en muchos países, en México, en Centroamérica, en muchos otros lugares. Se desataron muchas señales de situaciones, huracanes, tempestades y muchas cosas que hicieron estrago. Hubo mucha gente muerta, hubo destrucción. Ese año fue muy fuerte, el año 2017. Y el Señor nos daba esa palabra, que venían justos juicios de Dios sobre la tierra. Y en ese 2017 fue el preámbulo de lo que sucedería del 2020 en adelante. ¿Amén? Sabemos que en el 2020 empezó la pandemia. El Señor nuevamente nos confirmó esa palabra profética en la agenda profética del 2019, y también como 2 meses antes, en una vigilia en enero, también el Señor nuevamente habló acerca de lo fuerte que venía para la tierra, y ya lo vivimos, y de ahí en adelante se abrió este tiempo para el mundo de juicio. Diga conmigo, los justos, juicio de Dios sobre la tierra. Entonces es importante ponernos en contexto que hay cosas que no vamos a poder evitar. Por ejemplo, veníamos hablando acerca del reino, el mensaje del reino. ¿Y qué es lo que veníamos diciendo? Que la gente que no recibe a Jesús está bajo la potestad de las tinieblas, porque ellos viven conforme a los sistemas del mundo. Y la gente que vive conforme a los sistemas del mundo, ellos tienen derecho a recibir los juicios de Dios, y los juicios de Dios son justos, porque la maldad en que el mundo vive, el mundo sin Cristo, el que vive conforme a los sistemas del mundo, acarrea estos juicios sobre sus vidas. Y nosotros, la iglesia, no podemos hacer nada para impedir que el justo juicio de Dios venga sobre la tierra. Entonces, por eso es que Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso está en Juan 16:33. Entonces, han de venir juicio sobre la tierra, pero es importante también comprender que nosotros, los hijos de Dios, estamos en el reino. Y la cosa en el reino es una cosa y el mundo es otra cosa. Entonces van a venir juicios sobre el mundo que vive conforme a los sistemas humanos y diabólicos, porque Satanás con su potestad de tiniebla es la que gobierna en ese territorio. Y está la iglesia de Cristo, que se mueve en el reino. El mundo se dirige por unos sistemas mundanos y diabólicos. Y los hijos de Dios nos regimos por el reino. ¿Amén?
principios en el reino, la constitución del reino, tenemos que vivir la cultura del reino, del cielo, en la tierra. Entonces es importante comprender que estas cosas de los juicios que el Señor nos ha venido hablando y lo que el Señor nos ha guiado es que no lo vamos a poder impedir. Y desde el 2020 en adelante las cosas nunca serán como fueron antes. De aquí en adelante habrá situaciones muy fuertes sobre la tierra. Países completos como en este momento está Rusia y Ucrania. Y así sucesivamente veremos situaciones entre países, circunstancias, adversidades, huracanes, terremotos. Eso lo seguiremos viendo porque son los justos juicios de Dios que vienen sobre la tierra. Entonces, cuando nosotros hablamos de la iglesia, es otro asunto. Cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando del reino. Y cuando hablamos del reino, entonces nosotros somos guiados en otro contexto que por un lado van a haber cosas negativas, pero nosotros nos regimos por otras cosas, algo más. Y es que en el 2022, es el año que estamos saliendo, la economía mundial está en un desaceleramiento económico. Miles de empresas han quebrado en este año, 2022. Y se prevé que puede llegarse a una recesión económica en este 2023. Son cálculos que los grandes economistas del mundo creen probable que pueden ocurrir. Entonces, si en una desaceleración económica ha venido tanta situación y crisis económica y tantas compañías, tantas empresas que han quebrado, en una recesión económica puede ser peor. Entonces es importante comprender que todo esto puede llegar a suceder en este año 2023. Pero a nivel del reino, la iglesia está posicionada, como hemos venido enseñando, en otro ámbito, en otro contexto. Y es lo que quiero hacer mención a través de esta agenda profética para el 2023. Así que nosotros no nos podemos estar dándole tanto crédito a esos justos juicios, a esas cosas negativas que han de venir sobre la tierra. Porque si no, también somos, de alguna manera, entramos bajo cobertura de esa crisis económica, de guerra, de todo. De alguna manera eso nos afecta a nosotros, porque el Señor nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, y es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Si el justo con dificultad se salva, entonces aparecerá el impío y el pecador. Entonces no podemos evitar de que esas cosas que vienen sobre el mundo nos afecten. ¿Qué pasó en la pandemia? ¿Nos mandaron para qué? Para la casa. Las normas que había, nos tocaba ¿qué? Someternos a esas normas. Entonces de alguna manera nos afecta. Pero entonces si nosotros estamos concentrados en lo negativo que viene, nuestra fe se debilita. Y es importante entonces entender que nosotros no pertenecemos a este mundo, sino que nosotros pertenecemos al reino. Y si nosotros pertenecemos al reino, vamos a tener otra mentalidad, vamos a guiarnos de otra manera, vamos a guiarnos a través de la fe, vamos a guiarnos a través de los principios del reino, vamos a vivir la cultura del reino, y viviendo la cultura del reino, guiados en los principios de Dios, entonces nosotros podemos cambiar nuestra realidad. Por muy difícil que parezca, por muy difícil que esté, nosotros tenemos un evangelio y se llama el evangelio del reino. La palabra evangelio es buenas noticias. ¿Cuál es buena noticia? La buena noticia del reino. Es decir, hay una buena noticia, y la buena noticia es que nosotros no guiamos por los sistemas del mundo, nosotros nos guiamos por el reino, que tiene unos principios eternos, y si caminamos en ellos, podemos entonces ¿qué? Accesar en medio de la crisis, en medio de la situación, en medio de las circunstancias, nosotros podemos accesar las cosas que Dios ha dicho que podemos mover, que podemos hacer, que podemos recibir, que podemos
lidiar con ellas y cambiar, iluminar, como dice Isaías, que las tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, pero nosotros brillaremos. Entonces allí está diciendo el Señor que nosotros podemos cambiar la realidad, que esos tiempos de oscuridad es tiempo oportuno para poder nosotros levantarnos y brillar. Dice también que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, 1 Pedro 5:8. Entonces, algunas veces nos afectan las crisis que vienen de los juicios que vienen sobre la tierra, y otras veces las situaciones que se nos presentan es que Satanás anda ¿qué? Como león rugiente, tratando de devorar, tratando de dañar, tratando de afectar, y van a haber cosas las que tenemos que enfrentar. Entonces son situaciones, son aflicciones que en un momento dado vienen y no podemos estar de pronto entendiendo que no van a llegar. En momentos determinados nos van a llegar. Pero cuando yo tengo mi mentalidad en la buena noticia del reino, que yo puedo cambiar esa realidad que venga, que yo puedo mantenerme en fe, que yo puedo caminar por encima de esa circunstancia adversa que venga, entonces antes de que venga la situación, o cuando esté llegando la situación, yo tengo que ir al reino y mirar sus principios que me dice qué puedo yo hacer en medio de esa adversidad que viene. Se ha hablado acerca de que lo que viene también para la iglesia a nivel de muchos países es fuerte, porque se están aprobando leyes que van en contra de los hijos de Dios. Entonces también allí esas cosas no podemos omitir, o que no pasa nada. Tenemos que estar preparados para cuando se presente nosotros poder estar firmes en la fe. Y si nos toca en Venezuela o que está en cualquier otro país, le toca enfrentar una situación como ya le está tocando enfrentar a algunas personas. Reino Unido pasa muchas cosas, ya que allá no se puede predicar el evangelio con la libertad que se predica acá, sobre todo en Inglaterra. Entonces es importante comprender eso. Una señora, solamente porque hizo una oración mental frente a una clínica, se la llevaron detenida. Un pastor también el año pasado en Londres también fue tratado mal, fue tratado como un criminal, golpeado, ultrajado, y él iba a levantar las manos para dar acción de gracias a Dios. Le agarraron las manos, lo sometieron, lo torturaron, lo trataron mal. Entonces, así en Estados Unidos está fuerte también. Hay procesos. En estos días se abrió un proceso acerca de una persona que trabajaba parte digitales, cosas digitales, en arreglar fiestas y cosas, y porque se negó a hacer los diseños a una pareja del mismo sexo. Eso estaba en una demanda muy fuerte. Eso fue hace como 2 semanas. No sé qué quedó, pero el asunto estaba muy fuerte. Y así sucesivamente van a aprobar leyes que de alguna manera van a estar afectando a la humanidad, a la iglesia y la humanidad. Entonces tenemos que estar preparados para presentar defensa de la fe cuando sea necesario. Entonces es importante tener esto bien claro. Pero ya yendo nosotros a la realidad nuestra, es importante comprender que hay direccionamiento de parte de Dios, y Dios nos habló en los 7 de ayuno que tuvimos, o que tuve, acerca del número 1, una transición de la iglesia hacia una mentalidad de reino. El número 1, la iglesia debe transicionar a una mentalidad de reino. Porque si funcionamos conforme a los sistemas del mundo, vamos a caer bajo la misma forma negativa, el mismo fluir de lo que Satanás hace y daña y destruye. Entonces nosotros tenemos que tener una mentalidad de reino, y esa revelación del reino es la que hemos estado compartiendo en estos últimos domingos. Número 2, vamos a hacer una transición hacia un fundamento apostólico y profético según Efesios 2:20, y más adelante estaremos fundamentando también qué es esto del fundamento apostólico y profético. Ahorita solamente lo estoy mencionando.
Número 3, necesitamos provocar la venida del reino a la tierra con avivamiento sobrenatural. Y Joel capítulo 2, el versículo 1 al 11, usted lo puede ver en casa. Ahí está hablando acerca de los juicios de Dios, de lo que hemos venido mencionando hace un momento. Pero cuando llegamos al 12, yo quiero que, si Maribel lo tiene ahí para que lo lea. Joel 2, 12 al 27. ¿Puede colaborarnos ahí? Rápidamente. Joel capítulo 2, versículo 12 al 27. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Tragad vuestro corazón y no vuestro vestido, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará la bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Hasta el 27. Y entre la entrada y el altar lloran los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones, y haré dejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su paz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Amén. Animales del campo no teman, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán su fruto. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las ceras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciados, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Este tiempo que lo vivió Israel, y después de eso, según el versículo 28, dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, que fue la palabra que se cumplió en Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Sobre todo los primeros 4 versículos nos muestran la parte central del cumplimiento de la palabra profética. Entonces, se nos habla de que, o lo que el Espíritu Santo está guiando, es que es un tiempo donde nosotros debemos levantarnos a buscar a Dios en ayuno. El ayuno va a ser parte fundamental para que nosotros podamos entrar en este 2023. Ayunos según Dios le guía a cada uno, sobre el Espíritu Santo le guía a cada uno, un día, 2 días, 3 días, 7 días, 21 días, lo que Dios le guía a cada ministro, a cada hombre, mujer de Dios, que queramos cambiar la realidad, de que queramos
hacer cosas diferentes, tendremos que buscar a Dios en ayuno, pero no buscarlo por el milagro, no buscarlo por lo que vamos a recibir, sino buscarlo porque lo amamos, buscarlo porque queremos estar con Él. Dice que cuando Moisés subió al monte Sinaí, él no empezó a hablar de las leyes ni nada de eso de inmediato. Duró 6 días sin que Dios le hablara lo que le iba a hablar referente al ministerio, referente al antiguo pacto que le iba a revelar, sino que él duró 6 días sin hablarle, y al séptimo fue que comenzó a hablarle hasta el día 40, que estuvo en ayuno en el monte Sinaí. Entonces nos preguntamos qué pasó en los primeros 6 días. En los primeros 6 días dice que Jehová lo cubrió con su gloria. Es decir, Él antes de que hablemos de ministerio, de que hablemos de peticiones, de que hablemos de las cosas que necesitamos de Él quiere que primero estemos en su presencia, disfrutando su presencia. En esos 6 días el Padre estuvo abrazándolo, el Padre estuvo cubriéndolo, el Padre estuvo en una comunión íntima con Moisés. Porque es que hemos tenido quizás un mal concepto del ayuno. Sí, el ayuno tiene unas áreas que cuando uno se desvía, cuando uno de pronto no tiene la vida espiritual que debe tener, entonces uno tiene que romper los yugos, tiene que soltar las cargas, tiene que sanar los quebrantos del corazón, tiene que alinearse con Dios, y eso está en Isaías 58. Pero no siempre el creyente tiene que estar arruinado, oprimido, que necesite liberación, que necesite santificación en niveles críticos, sino que necesitamos ir a ayuno también para estar con el Señor en la intimidad. Para espiritualmente, cuando nosotros nos tenemos de alimento, nuestro espíritu está más sensible a la voz del Espíritu Santo. La visión viene con frecuencia. Hay cosas que se están sucediendo en el mundo espiritual, en las dimensiones espirituales, y cuando uno está en ayuno, fluye. Hay cosas, por lo menos ahorita hice 3 días, y en el segundo día, para el tercer día, Dios me mostraba todo lo que se estaba trabajando en contra de la iglesia en el mundo espiritual, la cantidad de conjuros y de cosas, y que de alguna manera Dios la mostró para que se rompiera, para que se quebrara lo que el enemigo estaba tratando de hacer, se frustrara, y Dios lo revela, porque hay una comunicación, hay una intimidad, hay una fluidez del espíritu con nuestro espíritu, y las cosas comienzan a ser reveladas porque hay una intimidad de Dios con nosotros. Entonces Él quiere que ayunemos, no tanto como una carga o como para venir a torcer el brazo, sino Él realmente quiere que estemos en ayuno, y que este tiempo que viene de aquí en adelante, y sobre todo en este año 2023, Dios quiere que para poder ver cosas extraordinarias, para poder ver cosas sobrenaturales, para poder sobreponernos a cualquier situación de ataque del enemigo contra nosotros, el Señor quiere que estemos en ayuno, ¿eh? En intimidad, en vigilia, no solamente en ayuno, en vigilia también, pero hay un deseo de Dios sobre el ayuno de una manera especial. Entonces, esto es algo que necesitamos tenerlo bien claro, que lo que Dios está queriendo que suceda. Y eso va a provocar ese ayuno y luego intimidad con Dios mantenida. Eso va a provocar los milagros, eso va a provocar las señales, los prodigios, pero sobre todo la transformación de la vida. Recuerde que uno de los avivamientos más renombrados es el de Gales, de una nación completa que fue transformada porque la gente que tenía que convertirse se convirtió y fueron transformados. La delincuencia, los procesos judiciales, los jueces dejaron de trabajar, los policías dejaron de trabajar, porque los que habían de ser salvos en esa época, en ese tiempo, se convirtieron al Señor y sus vidas fueron transformadas. Porque hay algo crucial del destino y propósito que Dios nos entregó a los hijos de Dios, y es parecernos. Dice que fuimos predestinados, eso está en Romanos 8:29. Fuimos predestinados para ser conforme a la imagen de Jesucristo. Es decir, que nuestra vida tiene que parecerse a Jesucristo, y ese es el propósito principal que Dios quiere, que todo hijo de Dios, toda hija de Dios se parezca a Jesucristo. Y cuando el avivamiento viene, la transformación viene en nuestras vidas. Y cualquier persona
que aún ni se haya convertido, se va a convertir y va a venir una transformación sobre ella. Y eso fue lo que pasó en Gales. Un avivamiento bueno porque hay milagros, hay señales y prodigios, los milagros suceden, pero si suceden milagros, pero no hay transformación en la vida, ¿de qué sirve el avivamiento entonces? El avivamiento realmente que Dios quiere que se desate en este tiempo es un avivamiento como el que hubo en Gales, que transformó la nación. Porque las vidas de las personas fueron transformadas, todos los que habían de ser salvos fueron convertidos al Señor, fueron transformados por la gloria de Dios, de un avivamiento que Evan Roberts provocó por la carga que él sintió por esa nación. Y comenzó con moveres de oración y búsqueda, y se logró ver una transformación en la nación completa. O sea, las transformaciones que Dios quiere surgir no se van a dar en todo el mundo completo, se van a dar en las personas que han de ser salvos. Nosotros no sabemos cuántos fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo, de que están en el mundo bajo la potestad de las tinieblas aún. Entonces nosotros tenemos que predicarles el reino a todo el mundo, para que los que realmente fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo oirán la voz de Dios, se convertirán, y la idea es que no vivan un evangelio religioso, sino que se viva una vida transformada para que nos parezcamos a Jesús. Nuestra conducta debe parecerse a Jesús, y es un reto grande, pero no imposible. Y el Señor nos dice que cuando más débiles somos, podemos por el Espíritu Santo llegar a ser fuertes. Entonces ahí está claro, diciendo, no está hablando de una forma de fariseísmo, ¿sí? El fariseo decía, yo ayuno, yo diezmo, yo oro, y se justificaba. No, Dios no está hablando de eso. Dios está hablando de que aún con nuestras debilidades las rindamos a Él, como dice Romanos 12, 1 y 2, que no vamos a conformarnos en este siglo, sino que vamos a transformar nuestro entendimiento para ser conforme a la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Ahora, desde el versículo 28 se habla ya del derramamiento del Espíritu Santo, pero primero la palabra de Joel habla de ayuno, pero si usted estuvo atento a la palabra también habla de bendición, habla de vino, de mosto, de aceite, habla de qué? De bendición económica. Quiere decir que aún en esta tierra que tienen crisis económica, que quizás se avecina una recesión económica, pero si nosotros nos levantamos podemos impedir que esa recesión económica venga, y nosotros mismos accesar proyectos económicos en los cuales las bendiciones que Dios ha determinado para sus hijos vengan a nuestras manos y podamos accesar todas esas bendiciones económicas que también están para nosotros. Entonces, punto 1, dijimos, transicionar a qué? A una mentalidad de reino. Punto 2, transicionar a una mentalidad apostólica. Número 3, el número 3 nos habla de provocar la venida del reino, el establecimiento del reino con un avivamiento. Número 4, direccionamiento profético del Espíritu Santo. Y de este punto, pues Dios es perfecto. Amén. En este punto yo no tenía nada cuadrado. Pero el domingo pasado, Dios usó a su profeta, a su sierva, y allí está todo lo que el punto 4 había de decir. Yo lo tenía en blanco, pero el domingo el Señor habló todo lo que tenía que hablar sobre lo que es el direccionamiento profético del Espíritu. Entonces, si usted no vino el domingo pasado, usted se mete a YouTube y coloca allí dirección profética del Espíritu de Elsie Quintero, y ahí le va a aparecer en YouTube, y usted puede escuchar todo lo que es la dirección profética del Espíritu, la palabra que el Señor soltó a la iglesia, y que no solamente es para la iglesia. Estamos hablando de una agenda profética que se ha de dar a nivel mundial, así que muchas personas más pueden escuchar este punto, esta parte. Entonces, Dios quiere guiar a su iglesia, y por eso yo lo invito, que si usted no escuchó
Porque no solamente le estamos hablando a los que estamos aquí presentes, le estamos hablando a todos los que van a mirar el video. Entonces, usted allí mismo en YouTube puede encontrar esta otra palabra paralela que es direccionamiento, que la iglesia necesita el direccionamiento del Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios y no la voluntad de nosotros. Y allí en esa prédica profética está direccionado todo esto que tiene que ver con el direccionamiento profético del Espíritu. ¿Estamos? Entonces, número 4. Y número 5, materializar la finanza para los proyectos del reino y toda la obra de Dios. Y también Dios a través de su sierva también hablaba días atrás acerca del auditorio, del lugar de reunión propio. Amén. Que los recursos ya están, que ya el Señor los proveyó en lo espiritual, que nos toca movernos en el nivel de lo que Dios quiere que nos movamos para que ese auditorio, ese terreno primeramente y luego el auditorio se desarrolle, tengamos un lugar propio. Amén. No estemos de aquí para allá, sino que tengamos un lugar propio. Entonces se necesita un terreno y un auditorio, un lugar de reunión. Y ya el Señor también dio esa palabra, dio los diseños y dio todo. Entonces significa que nosotros lo que tenemos es que unirnos a la voluntad de Dios, tenemos que unirnos a lo que Dios está haciendo y materializar, porque si ya esto está dado, lo que tenemos es que ver cómo materializarlo, cómo atraerlos a la realidad. Entonces, así como Dios nos direcciona a nosotros acá como iglesia o congregación Embajada Mundial del Reino, así sucesivamente cada ministerio que pueda escuchar este video también ellos puedan tener una comunión con Dios, y Dios, así como nos ha direccionado o nos está direccionando a nosotros, también les direccione a ellos. Pero entonces nos toca por cada congregación, por cada ministerio, que querramos hacer lo que el Espíritu Santo nos está mostrando, que ya está hecho en lo espiritual, ya está dado en lo espiritual. Nosotros tenemos que ver cómo lo vamos a materializar. ¿Estamos? Entonces, cuando nosotros nos encargamos de trabajar por los proyectos del reino, Dios se encarga de nuestras necesidades, de los proyectos personales, de la empresa, del negocio, de todos esos proyectos que son personales que tenemos, que también vamos a presentar ahorita, una vez más. Se presentaron el 18, lo vamos a volver a presentar acá. Y porque nosotros necesitamos conectarnos con lo que el Espíritu está moviendo, con lo que el Espíritu de Dios está diciendo. Y es aquí donde yo quiero conectar la primera lectura de la palabra que leí acerca de los obreros de la 10ª hora. Los primeros obreros, el dueño de la viña les dijo lo que es justo. Y lo que es justo es un ¿qué? Un denario. A todos les dijo, le voy a pagar lo que es justo. Y lo justo era ¿qué? Un denario por el día de trabajo. Y todos no trabajaron al mismo tiempo. Y a todos les pagó ¿qué? Un denario. Los últimos que solamente trabajaron 1 hora también recibieron un denario. Es decir, hubo reclamo, hubo murmuración de los que trabajaron primero y empezando el día. Y el señor de la viña le dijo: la plata es mía, y si yo le quiero pagar completo a todos los que trabajaron en otros horarios, y sobre todo los que trabajaron la 11ª hora, es decir, faltando 1 hora, ¿para qué? Entonces nosotros estamos en un tiempo en que este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Estamos en la 10ª hora. Todas las señales indican que se acerca un gran acontecimiento. Pero como también les he enseñado, no podemos estar enfocados solamente en ese acontecimiento, sino que tenemos que estar enfocados en ¿qué? En anunciar el reino, predicar el reino, porque eso es lo que va a hacer posible que la hora que falta, que recuerda, un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Y cuando hablamos de 1 hora profética, estamos hablando de un tiempo específico en el crono de nosotros, que no sabemos cuánto es, y nadie lo sabe, nadie lo va a saber, y nadie le va a decir usted cuánto falta. Porque el día ni la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles que están en el cielo, en el reino. Entonces significa que estamos en una hora profética antes de Jesucristo venir a arrebatar la iglesia.
Entonces no vamos a concentrarnos tanto en el arrebatamiento, sino en lo que hay que hacer para que todas aquellas personas que todavía no se han convertido, que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo, ¿de qué? Se conviertan al Señor. Eso es lo que retrasa la venida, dice el apóstol Pedro. Él no la retrasa, sino que realmente es paciente para que todo el que necesita convertirse al Señor se convierta al Señor, pero nosotros tenemos que abrir la boca. Nosotros tenemos que movernos, movilizarnos. Como no sabemos quiénes son escogidos, hay que hablarle a todo el mundo, a todos los que podamos, que Él es Dios, que es escogido, escuchará la voz de Dios. Entonces no es tiempo para desperdiciar. Vamos a abrir nuestra boca, vamos a desarrollar el ministerio de la reconciliación, porque eso es lo que está deteniendo que se acabe la hora que falta. ¿Amén? Pero ¿qué pasa? Los proyectos del reino, ahora en esta hora profética, hay ministerios que tienen tremendos plataformas, tremendas maquinarias en el ministerio. Pero no las construyeron de la noche a la mañana. Se llevaron un tiempo pero muy largo para construir lo que ellos ahora tienen. Y quizás ahora, en esta 11ª hora, Dios está levantando ministerios. Y lo que estamos recibiendo es que el ministerio que se alinee a una mentalidad del reino, el ministerio que se alinee a caminar conforme a la cultura del reino, pero guiado por el Espíritu Santo, direccionado por el Espíritu Santo, entonces dice que seremos conectados en este tiempo profético de los obreros de la 11ª hora, y que aunque trabajemos poco comparado a los que construyeron tantas cosas grandes en tanto tiempo, nosotros, si nos logramos conectar en esta dimensión del reino, podemos lograr frutos, podemos lograr resultados grandes, extraordinarios en momentos, periodos cortos, pero todo enfocado en el reino. Amén. Ya dije, usted se enfoca en el reino y Dios le da los proyectos suyos también. Usted tiene proyectos, empresas, negocios, Dios se los entrega también, pero usted no está enfocado tanto en su negocio, su empresa, sino que usted está enfocado en el reino. Su punto central es que usted quiere hacer algo económicamente porque está enfocado en apoyar el reino para que el reino siga avanzando. Entonces, cuando usted está conectado de esa manera con los proyectos de Dios, con los proyectos del reino, entonces, ¿qué hace Dios? Te bendice con las empresas, te bendice con los negocios, te bendice con todo lo que, y con eso tú comienzas a apoyar el reino. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es un tiempo de qué? De aceleramiento. La aceleración se producirá si nos alineamos a una mentalidad de reino y a una vida de reino, viviendo conforme a la cultura del cielo, pareciéndonos a Jesús en nuestra vida, en nuestro testimonio, guiados por el Espíritu Santo. Entonces podemos conectarnos con ese tiempo rápido de ver las cosas. Se nos van a abrir puertas que jamás nosotros pensamos que se nos podrían abrir. Dios bendecirá proyectos empresariales porque sabe que el que va a desarrollar ese proyecto empresarial va a sembrar una cantidad de dinero significativo en el reino. ¿Aló? Y Dios va a bendecir esos proyectos porque están enfocados en apoyar el reino. Entonces, la aceleración viene y todo el que lo crea y camine en ello podrá conectarse, podrá ver los frutos, y es a lo que Dios nos está invitando. Y por eso la palabra del domingo, lo que es la dirección profética del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos lograr nada. Si no nos dejamos guiar del Espíritu Santo, si no nos logramos guiar de su dirección, no podemos lograr nada. Eso es clave, porque es el Espíritu Santo el que va guiando qué se va a hacer en su obra, qué vamos a hacer, qué toca ahora. Hay una oposición, cómo se vence, todo lo guía bien el Espíritu Santo. La dirección profética del Espíritu Santo, eso es clave, es fundamental, y por eso el Señor el domingo anterior nos hablaba de eso, la dirección profética del Espíritu Santo, que es clave y fundamental para poder entrar a este tiempo de aceleramiento. ¿Estamos? Nosotros aquí en el pueblo
Sabemos que el ídolo que se levantó en la entrada, eso ha generado muerte, porque el Señor en los 7 días de ayuno, posterior a los 7 días de ayuno, me mostró cómo los espíritus se levantaban a matar personas. Y hemos visto cómo personas de nada están muriendo de una manera impresionante. Entonces tenemos que orar para que todos aquellos de este lugar que están llamados a recibir a Jesús, tenemos que hacer guerra espiritual para que ellos se conviertan en el Señor, para que ellos vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Pero tenemos que hacer la guerra espiritual para esto. Los que no se han de convertir al Señor, no podemos impedir que los justos juicios de Dios vengan sobre ellos, pero que sí, que aunque ellos no hayan recibido a Cristo, pero ellos están escogidos desde antes de la fundación del mundo. Si nosotros abrimos nuestra boca, si nosotros hacemos guerra espiritual para que lo que le entenebrece su visión, para que no le resplandezca la luz del Evangelio, entonces con la guerra espiritual vamos a hacer que se rompa eso, y con nuestra acción de evangelismo, porque el 2020 hasta el 2029 es una década de evangelismo. Amén. Una década de evangelismo. Entonces, desde el 2020, Dios lo que está diciendo es que esta es una década donde hay que evangelizar, donde hay que ganar almas, donde hay que anunciar el evangelio como nunca antes se ha habido un evangelismo. Y quizás en eso la iglesia no ha entendido o no hemos entendido este encargo del Señor, este encargo del Espíritu Santo acerca de anunciar el reino, porque el 20 significa redención. ¿Amén? El 20 significa redención, y el Señor redimió ¿para qué? Para que esa redención alcance a los redimidos. Entonces, la última palabra que el Señor nos dio fue resurgimiento. Primero, aceleración. Y segundo, resurgimiento. Entonces esta palabra es una palabra que viene trabajando también mi padre espiritual, el apóstol San Juan. Aconsejo que vienen siempre escuchando las transmisiones que él hace. Si no la puede ver en vivo, hágala después, escúchela después, que ya él la transmitió. Si no la pudo ver en vivo, de todas maneras escúchela. Entonces hay un asunto de resurgimiento. Dios quiere que haya una transformación, según dice Romanos 12, 1 y 2. Si nosotros transformamos nuestro entendimiento a la visión del reino, pero hay sanidad, hay liberación, hay todo lo que quizás nos impide o nos ha impedido resurgir, levantarnos de nuevo hacia lo que Dios quiere, hacia lo que Dios ha dicho. Entonces es un tiempo de resurgir, de volvernos a levantar. Si caímos, si fracasamos, entonces es el momento de resurgir. El 2023 es un tiempo para resurgir. Todo lo que está atrancado, todo lo que está estancado, todo lo que está detenido, este es un tiempo oportuno para traerlo de nuevo a movimiento, a accionar todo en lo que se donde procrastinamos, pues. La palabra correcta es procrastinación. ¿Qué es procrastinación? Que aplazamos todo. Iniciamos proyectos, nos dejamos aplazar. Quizás hemos hecho eso, aplazar proyectos. Entonces el Señor nos está hablando de que toda esa cantidad de proyectos que hemos aplazado es el momento de tomar el más significativo y comenzar ¿a qué? A trabajar con ese. Y vamos ¿a qué? A resurgir con lo que aplazamos, procrastinamos. Vamos a retomarlo, vamos a resurgir hacia lo que Dios está guiando, lo que el Espíritu Santo está guiando. Es un momento de resurgir. Y es importante entonces que podamos nosotros tener la actitud, que podamos tener nosotros la acción correcta para poder resurgir. Entonces por eso es importante. Dice desde la ciencia se dice que el cuerpo obedece a lo que la mente está normalmente pensando. Y si nosotros hemos tenido fracasos y estamos guiándonos por los fracasos, el cuerpo no sabe si eso sucedió después o está sucediendo ahora. Y el cuerpo sufre como si estuviera sucediendo ahora.
por lo que usted está pensando, por el dolor, por el fracaso, por la situación, todo lo que usted traiga a memoria de su pasado, el cuerpo lo va a hacer de que usted está ¿qué? Viviéndoles ahora, y el cuerpo lo va a sufrir como si usted le hubiera pasado ahora, y no le pasó ahora, sino que le pasó tiempo atrás. Entonces es importante que si vamos a resurgir, vamos a decirle al Señor que sane nuestro corazón, ¿amén? Que sane nuestra vida, que restaure nuestra vida. Si ha habido fracasos, entonces vamos a ponerle punto final a todo eso del fracaso, ¿amén? Traerlo a memoria, dice la palabra, no traigan a memoria las cosas pasadas. Está hablando de cosas negativas en nuestro pasado, no las vamos a traer más a memoria, porque es hora de ¿qué? De resurgir, de levantarnos hacia un nuevo tiempo de aceleramiento, pero también de resurgimiento. Es decir, Dios va a respaldar, Dios va a apoyar, Dios te va a abrir puertas, pero si estás en la actitud correcta, estás alineado, porque si estás con tu mente pensando en el pasado, Dios no te va a poder llevar hacia una mentalidad de un futuro nuevo, de un futuro diferente. Entonces, por eso dice un hombre un científico muy reconocido a nivel mundial, él dice claramente que es mejor recordar el futuro, ¿no? Y lo que la Biblia dice hay que llamar las cosas que no son como si fueran, ¿sí? Es decir, como si fueran ya pasado, presente o pasado y presente, es decir, pasado y presente. Entonces hay que recordar el futuro, quiere decir llamar las cosas que no son como si fuera. Y dice este científico que hay un campo cuántico de vibraciones a nuestro alrededor. Y por eso es que el Señor nos habla de que sin fe es imposible agradar a Dios, porque cuando usted tiene fe, hace que se active ese campo de vibraciones para atraer las cosas del reino, para atraer las cosas de Dios. Nosotros nos conectamos con el reino. Esas vibraciones se conectan con el reino para traer la dimensión espiritual del reino a nuestras vidas. Amén. El mundo lo manifiesta de otra manera porque ellos viven bajo los diseños y los sistemas de este mundo, pero nosotros no vivimos en los sistemas del mundo. Por eso para nosotros ese campo cuántico funciona con el reino, ¿amén? En la dimensión del reino. Entonces nos conectamos con el reino de Dios a traer todas las cosas que Dios ha dicho que son para nosotros, que vamos a mover nosotros para poder ganar este mundo para el reino de Dios. Entonces vamos a mover, vamos a resurgir, vamos a levantarnos, sea lo que sea, vamos a resurgir y vamos a entrar en este tiempo de aceleramiento para que las cosas eternas, para que las cosas que Dios ha dicho que ha de hacer, que de alguna manera están conectadas con lo material, ¿amén? Porque son personas que tenemos un espíritu que es eterno o fue creado para la eternidad. Cuando conocemos al Señor ya no vamos a morir, sino que nuestro cuerpo físico muere, pero nuestro espíritu, nuestra alma no muere, sino que son salvados para vivir en una eternidad con Dios. Entonces es importante entender que mientras recibimos esa eternidad, tenemos un cuerpo físico que se mueve con cosas materiales. Todo lo que se hace en la obra de Dios, de alguna manera está conectado con cosas materiales. Por eso es importante entender que vamos a necesitar cosas materiales y que todo eso entra dentro de la actitud que tengamos para un resurgimiento y también la guía con el Espíritu Santo y la transformación de nuestra mentalidad y la vivencia que tengamos, la vida de reino que tengamos. Todo eso va a llevarnos a podernos conectar con ese tiempo de aceleramiento y que podamos hacer cosas extraordinarias, cosas sobrenaturales. Entonces, a la manera del reino, a la manera del Espíritu, de lo que Dios está guiando para hacer con su iglesia, aún en medio de los tiempos difíciles, en los justos juicios de Dios sobre la tierra. Nosotros vamos a brillar. Entre más tinieblas cubren la tierra, más oportuno es el momento para nosotros brillar. Así lo dice Isaías. Amén. Lucas 61. Entonces, yo quiero que usted se coloque sobre sus pies.